Bueno, y la contracción en la previsión de crecimiento para el próximo año y la advertencia que la acumulación de compromisos termina ahogando las finanzas públicas marcaron el informe de política monetaria IPOM de septiembre. Queremos conversar sobre este otros temas. También nos acompaña y nos encontramos aquí con el expresidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Germán? Bien, ¿usted comparte este término de que se trató de abarcar mucho y no se concentró quizás los esfuerzos en tratar de mejorar la situación económica del país? Yo creo que aquí hay dos problemas. Uno, se han tratado de abordar muchas reformas y lo que se ha hecho, además, se ha hecho mal. Es decir, técnicamente ha estado mal concebido. Toda vez que concordamos que había que hacer cambios en el país y que había que hacer reformas. Y pongo un ejemplo. Todo Chile concordó y el empresariado también concordó de que había que hacer una reforma tributaria que allegara recursos para invertir en la calidad de la educación. Y lo que dijimos es que esa reforma tributaria debía tener el menor impacto en la inversión y el ahorro, más aún sumar de que esta fuera una reforma bien hecha técnicamente y simple. ¿Ese fue el primer gran error del actual gobierno? Yo creo que el primer gran error fue haber hecho mal una reforma. Concordamos que esta reforma debería llegar la cantidad de recursos, que eran cerca de 8.200 millones de dólares, para invertir en calidad de educación, y se hizo una muy mala reforma técnicamente, que ha tenido que parcharse ahora último, y aún así sigue siendo una pésima reforma, con muchos problemas técnicos. Se han tenido que sacar más de 100 circulares. Entonces aquí hay un problema además de un muy mal diseño de la reforma. Y dos, y voy a la segunda reforma, se suponía que estos recursos iban a ser invertidos en calidad de la educación. Y el tema de la calidad es lo único que ha estado ausente en la discusión de la educación. Aquí lo que ha estado presente en la discusión de la educación es quiénes son los propietarios de los colegios o quiénes no son los propietarios de los colegios y la gratuidad de la educación universitaria. Toda vez que todo el mundo concuerda que para nivelar la cancha debemos invertir en los primeros años de la educación de los niños y ahí no están puestos los recursos. Es decir, segunda reforma que había que hacer y enfocar en la calidad, segunda reforma que nadie concuerda y que hasta el momento la calidad es el gran ausente que no ha estado convidado a esta reforma. Pero si uno tratara de explicar en sencillo, para comprender el fondo de todo esto, ¿qué tiene que ver eso con que una proyección económica para nuestro país se vaya debilitado o esté mala por las reformas que usted también estaba señalando? ¿Cómo eso impacta directamente en un empresariado? ¿Cómo impacta en que la inversión caiga a futuro? ¿Cómo impacta, sabiendo, por ejemplo, que el precio del cobre ha bajado, que la situación internacional, si bien ya bajó lo que tenía que bajar, se estancó y se va a mantener así un tiempo? ¿Cómo impacta todo eso? Porque mucho se ha criticado las reformas, pero ¿cómo impacta, insisto, al empresariado? Yo creo que el problema que hay hoy día en el país es que hoy día hay un nivel de incertidumbre no menor. Yo creo que lo más grave que está ocurriendo en el país, que aquí se ha deteriorado el clima por lado y lado, se han perdido las confianzas. Cuando vemos el idioma que se habla en este país, unos descalifican al otro. Es decir, aquí alguien emite una opinión y inmediatamente mucha gente sale a descalificarlo, a tratarlo en forma peyorativa e inclusive a insultarlo. Hemos perdido el debate de las ideas, hemos perdido la posibilidad de lograr acuerdos, hemos perdido la posibilidad de entendernos entre los chilenos. Esta política que los últimos 25 años fue conversar y buscar acuerdos para tener las mejores políticas públicas, eso se ha dejado de lado y fue la receta exitosa que nos permitió llegar a los niveles que hoy día tiene Chile gracias a lo que se hizo en estos últimos 25 años. Esto está ausente lamentablemente hoy día. Debemos retomar el diálogo ciudadano, debemos retomar la confianza entre nosotros, debemos retomar el diálogo, oírnos, sentarnos y escucharnos y no tener conversaciones que son un monólogo de dos. ¿Y usted cree que el causante de esto es efectivamente lo que algunos señalan, la izquierdización del gobierno de Michelle Bachelet, o son otros los factores acá en juego? Yo creo que aquí lo que más ha ocurrido es que hay en la sociedad en general y en una parte importante de la coalición de gobernantes una intolerancia al que piensa distinto. Y lo peor de todo es que también hay algunos que piensan que se dictó el curso de Dios y ellos fueron los convocados a asistir y más aún lo aprobaron. Y la verdad que eso no existe. Entonces yo creo
que aquí esa es la principal causa, pero todos los actores, yo creo que aquí ninguno puede quedar indiferente, todos los actores tenemos que contribuir a que esto mejore. Yo creo que todos los actores en algún momento no hemos actuado lo suficientemente bien. Tenemos que mirar al país, tenemos que buscar entendernos, el camino para avanzar es entendernos, conversar, discutir ideas y entre todos juntos podemos llegar a las mejores políticas públicas. Así funcionan los países, así les va bien a los países, así les va bien a las sociedades, a las familias, a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, etcétera. ¿Y usted comparte que entonces existe una especie de varita mágica tan simple como para que esto se solucione rápido? Porque es el eslogan también, políticamente hablando, de utilizar esta situación económica, por ejemplo, para que el próximo gobierno pueda decir que haciendo 2 o 3 cambios eventualmente la situación económica puede cambiar y podemos recuperar el crecimiento. En este caso, por ejemplo, Sebastián Piñera, que supuestamente, y es el discurso, se hizo muy bien, se deterioró este año y se puede recuperar eso. ¿Es tan simple o aquí hay daños estructurales más profundos que va a costar revertirlo? Yo la verdad que soy optimista. Yo creo que si toda la sociedad, todos los actores de la vida nacional, todos sin excepción, nos preocupamos de mejorar el ambiente, de terminar con esta permanente descalificación al otro. Eso es lo más grave, las confianzas se deterioran porque aquí en general está tratar en forma peyorativa, como lo decía anteriormente, al que no piensa como uno, sin aceptar que el que no piensa como uno también tiene parte de la verdad. Entonces yo creo que si logramos retomar al clima de encuentro que hubo estos 25 años recientes que le posibilitó este auge que ha tenido Chile, que en la envidia de Latinoamérica podemos retomar cifras de crecimiento que son fundamentales para poder satisfacer las necesidades que tiene la sociedad. ¿Es solamente lo que usted señala en términos del enfrentamiento, el no respetar la opinión del otro, o también es un aprovecharse de ciertas situaciones como lo que también han calificado algunos como la campaña del terror? Usted comparte, por ejemplo, declaraciones del ex ministro Felipe Larraín, que señala que aumentar estos 5 puntos para una reforma al sistema de pensiones podría provocar 120.000 empleos menos, porque usted señaló hace pocas semanas atrás que el empresariado estaba dispuesto eventualmente a subir esto, ¿no? Usted lo mismo, lo dijo. Entonces hay como un contrasentido y uno no entiende si es que esto es un aprovecharse o no, o es tan real. Yo quiero hacer dos aclaraciones. En primer término, yo manifesté de que como empresario yo no tengo problema en tener un recargo de un 0,5 anual durante 10 años y llegar al 10%, pero esto en la medida de que esa plata vaya a las cuentas individuales. Y en segundo término, lo que ha planteado el exministro Larraín, que es un excelente economista, son datos de un estudio que él y su grupo con lo cual trabaja ha hecho del efecto que tendría esto en el empleo. Entonces, a mi juicio, no es campaña del terror, son datos de estudios serios por economistas serios y competentes reconocidos en Chile y el mundo. Es que algo parece, entonces, si son gente tan seria, Felipe Larraín y otros, de otros sectores, le da lo mismo, y se están poniendo estos datos sobre la mesa, entonces cuesta entender que se sigan sacando adelante, es como remar contra la corriente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que ha seguido usted? Yo creo que el diagnóstico que hago ahí, y voy a tocar el tema de las pensiones, es que aquí hay que afrontar en forma seria el tema de las pensiones. Y para afrontarlo en forma seria y para poder mejorar las pensiones, aquí lo que hay que hacer es ahorrar más. Y por tanto me parece prudente, procedente y necesario de que haya un mayor aporte a las cuentas individuales. Y para solucionar el problema de la gente que tiene bajas pensiones, aquí se debe recurrir al pilar solidario, que hay que aumentarlo, con los impuestos que pagan todos. Si no, lo que va a terminar pasando, que la gente lo tenga claro, es que cuando solamente aporten los que trabajan, no están aportando los que más tienen, no están aportando las empresas, ni están aportando los que tienen mayores ingresos, porque no son asalariados. Entonces, yo creo que la discusión hay que situarla en el plano que corresponde. Hay que aumentar la cotización obligatoria, sin ninguna duda. Hay que ahorrar más para poder tener mejores pensiones, sin ninguna duda. Hay que enfrentar el problema de las pensiones, sin ninguna duda. Pero eso se hace a través de los ingresos generales de la nación y no se hace a través de intentar tener un fondo que sea parte solidario, parte no, porque ahí no están aportando todos, y los que deben aportar son todos, y se aporta a través de los recursos generales de la nación. Es que se está hablando ya de mejorar el sistema de pensiones, se está hablando de que habría que aumentar en un futuro cercano el sueldo mínimo, porque con el sueldo mínimo que tenemos no alcanza para absolutamente nada, para que andar con cosas, o muy poco. Se está hablando de proyecciones económicas negativas, que Chile no va a crecer al ritmo que se creía hace un tiempo atrás. Entonces, ¿cómo se puede proyectar
un país, cómo puede proyectarse el empresariado bajo ese alineamiento que usted planteaba, cuando supuestamente el aparataje estatal, el Estado, no va a dar, en teoría, la leche para poder consumir, para poder llevar adelante las reformas que usted está planteando en cierto sentido? Por eso es fundamental volver a centrar el crecimiento en el eje de lo que es importante para Chile, para cualquier país. En la medida que el país crece, la torta se agranda y poco a poco, en forma paulatina, en forma responsable, con los recursos que tenemos, podemos ir afrontando y haciéndonos cargo de las muchas necesidades que tiene la sociedad. Una de estas necesidades es el tema de las pensiones, otra de estas necesidades es el tema de la salud, otra de estas necesidades es enfrentar de verdad el tema de la calidad de la educación, y así sucesivamente. Pero para que eso pase, debe el país volver a centrarse en el crecimiento, y para que haya crecimiento deben haber certezas, deben haber reformas bien hechas y debe haber una claridad hacia futuro. Pero a juicio de usted, ¿quién debiese dar esa certeza? Yo creo que el principal que debe dar es el Poder Ejecutivo, y hoy día vemos que las certezas no están dadas, a mi juicio, por muchas razones, y le puedo enumerar algunas. En primer término, cuando yo dejo abierto el tema constitucional, que es el marco en el cual se rige la sociedad, y yo digo, mire, quiero partir de cero, y podamos rever todo, alguien que me diga que no le causa eso incertidumbre. Usted mañana llega al canal y dice, mire, ¿quiere que le cuente? Queremos partir de cero en las condiciones que usted tiene. En la mitad queda con peores, con mejores, pero la incertidumbre sí se le queda. ¿Para qué le cuento si llega a la casa usted y le dice, y su pareja le dice, oye, mira, la relación que hemos tenido hasta hoy día, oye, quiero que borrón y cuenta nueva y partamos de cero? En la mitad usted puede estar feliz y decir, en la mitad me voy, pero la incertidumbre que se le produce es gigantesca. Esa incertidumbre que se produce a mí me parece que es fundamental, y eso atenta contra las inversiones. Eso es una parte que es fundamental. Y la segunda cosa que también es importante es que hemos visto en el discurso de algunos la teoría de que aquí hay que demoler lo existente, y hay que crear algo nuevo, que nadie sabe qué es lo que se quiere crear, pero los países se construyen sobre lo ya edificado. Bueno, cuesta entender eso último que usted señala, porque estos algunos que buscan demoler, al parecer hacer en la realidad, que son los menos, por ejemplo, dentro del Parlamento. La mayoría del Parlamento vive, subsiste y está, que hasta donde yo sepa, no está en contra del sistema, y por lo tanto quiere hacer mejoras, pueden compartirlos o no, pero quieren hacer mejoras. ¿Por qué a su juicio cree que un cierto pensamiento, del cual algunos también culpan, se estaría apoderando en el fondo de ciertas reformas, de ciertos movimientos? ¿Es tan así? ¿Usted lo ve de esa manera? Pero a ver, yo creo que la reforma educacional es un claro ejemplo. Cuando el eje de la reforma educacional estuvo en demonizar al lucro. Eso fue el eje. Es decir, el eje de la reforma era hablar del lucro. Del tema de la educación, el tema de la calidad de la educación, lo que ocurría en el aula, de dónde había que invertir, eso estuvo completamente ausente. Y aquí hubo un discurso, a mi juicio, de tratar de demonizar el lucro, que tiene impacto más allá de la educación, porque si yo demonizo el lucro, puedo ir demonizando todo tipo de actividad que genera lucro, y no conozco actividad en el mundo que no genere lucro. Usted trabaja aquí porque quiere obtener una legítima remuneración, y eso es lucrar, y yo intento lo mío, igual cosa, y todo el mundo lo mío. Si lo importante es que las cosas se hagan en forma honrada y con apego a las leyes. Entonces, cuando yo intento demonizar el lucro, instalar eso como concepto, a mi juicio uno atenta contra los pilares de un sistema económico basado en la iniciativa individual, en la libre competencia. ¿Y usted cree que ahí la presidenta no ha tenido quizás la fortaleza para enfrentar ese punto en particular que toca últimamente? Yo creo que la presidenta, sin ninguna duda, quiere lo mejor para el país y trata de hacerlo mejor. Lamentablemente, las políticas que está llevando a cabo su gobierno van en la dirección contraria. En vez de ir para el norte, vamos no solo para el sur, sino que nos acercamos a los precipicios. Pero su gobierno son 20 y tantos ministros. ¿Usted a quiénes cree que son los pilares ahí que están haciendo mal la pega? No, sí, yo no podría, yo lo que le quiero, yo no quiero identificar porque no podría decir el que lo está haciendo mal o que está haciendo. Yo veo políticas que se están aplicando que no van en el camino de, 1, mejorar la convivencia nacional, 2, devolver las confianzas, 3, preocuparnos del crecimiento, 4, preocupámonos efectivamente de los problemas que todos concordamos que había que abordar. Si todo el mundo concordaba que había que enfrentar el tema de la educación.
Yo creo que todos concordamos que hay que enfrentar el tema de las pensiones, pero abordémoslo en forma seria y no hagamos propuestas populistas. No creemos además expectativas que no se van a poder satisfacer porque no hay recursos suficientes. Eso es lo que hay que hacer. Andrés Santa Cruz, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que esté muy bien.